Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal Fashion Lover DIY. El día de hoy vamos a hacer el patronaje de esta hermosa falda, espero que sea de total agrado para ustedes. En un próximo tutorial les enseño a hacer el ensamble y en otro el proceso que le hice. Suscríbanse al canal y síganme en mis redes sociales. Besitos, que Dios los bendiga, vean todo el tutorial. Lo primero que vamos a hacer para hacer esta falda es tener a la mano un papel, una regla, una cinta métrica y las medidas de el contorno de cadera, la cintura, la altura de cadera y la separación de busto. Contorno, ustedes saben que siempre los dividimos en 4 partes porque trabajamos una cuarta parte siempre, ¿no? Entonces vamos a dividir la cadera en 4, la cintura también en 4 y la separación de busto la vamos a dividir en 2. Yo acá ya tengo apuntaditos esos datos, que son los de la talla 6. Esta falda que vamos a trabajar es una talla 6, ¿listo? Entonces, si no tienen las medidas de la talla 6 en la tabla, las pueden encontrar. Y si no quieren hacerlo por talla, si no lo quieren hacer a su medida, pues entonces se toman esas medidas, ¿listo? Entonces, bueno, para empezar, vamos a trazar una línea. Les voy a hacer como el básico de la falda primero y ahí sobre ese vamos a desarrollar la falda. Lo ideal sería que pues para hacer el básico lo hagamos con un rectángulo que mida el largo de rodilla tomado desde la cintura y la cuarta de cadera menos 1 para el delantero. Listo, vamos a trabajar el delantero primero. Entonces vamos a trazar una línea recta. En mi caso yo no voy a trazar la línea hasta la rodilla porque ya tengo determinado el largo que quiero de la falda, ¿sí? Entonces, si ustedes van a sacar este molde primero como un molde básico, entonces si quieren lo hacen hasta la rodilla y de ahí para arriba pues empiezan a hacer las transformaciones. En mi caso tiene 42 centímetros, esperen rectifico, perdón, 44 centímetros de largo. Quiere decir que desde la cintura hacia abajo me di 44. Vamos a formar el rectángulo haciendo la línea en la parte superior de la escuadrando con la línea que acabamos de trazar del largo de la falda. Entonces vamos a trazar como la línea de cintura, ¿listo? Y esa medida va a medir un cuarto de cadera menos 1, ¿listo? Luego escuadramos con esta que acabamos de trazar, que es la línea de cintura, y vamos a medir los mismos 44 que medimos a este lado, o ustedes si lo van a hacer hasta el largo de rodilla para conservar este molde primero como un básico, entonces lo hacen así. Acá cerramos este rectángulo, entonces esto mide, esta parte de acá, se lo voy a escribir mejor acá abajito, una cuarta de contorno de cadera menos 1, y en este lado iría el largo de rodilla o largo deseado listo. Bueno, a partir de ahí entonces vamos a trazar la línea de cadera. La línea de cadera para la talla 6 se ubica en la altura de cadera, que se mide desde la cintura hacia abajo 19 centímetros. Ahí hacemos una lineecita y haciendo escuadra con la línea del largo trazamos la línea de cadera. ¿Listo? Ustedes entonces le colocan ahí línea de cadera. Este es otro molde básico diferente al que ya habíamos hecho antes. Ustedes deciden con cuál lo quieren hacer. Pues simplemente son como cosas que voy aprendiendo y quiero compartir con ustedes. Entonces, bueno, listo, ya tenemos la línea de cadera. Vamos ahora a bajarle. Normalmente se le pueden bajar 2 centímetros acá. Yo solo le voy a bajar 1 centímetro. En esta ocasión le voy a bajar solo 1 centímetro.
y trazo una línea más o menos acá 2 centímetros derechitos y luego trazo la línea hacia el costado, ¿sí? En una pequeña curva. Listo. Ahora esto ha eliminado, o sea, esta sería mi nueva línea de cintura. Vamos a ubicar entonces la medida de la cintura, que serían 64 dividido en 4, perdón, 68 dividido en 4 me da 17 más 2 de pinza. Entonces acá iríamos a colocar un cuarto de contorno de cintura más 2 para la pinza. ¿Listo? Esta medida sería así. Y acá entonces vamos a medir, que serían 17 más 2, 19. Me da hasta acá. Entonces voy a trazar la curva del costado y lo voy a hacer acá. Yo ya la tengo acá dibujadita en lápiz, entonces pues me guío ahí por la que ya tengo. Sin embargo, ustedes lo pueden hacer a mano alzada o con la regla curva. Importante que esto no quede tan pronunciado para que no nos quede como, pues a menos de que tengamos muy formada la cadera, ¿sí? Que sea muy curva. ¿Listo? Entonces acá sería el molde. Y vamos a ubicar ahora la pinza. Entonces para la pinza vamos a medir 9 centímetros, que sería la mitad de separación de busto. En la tabla dice 17 de separación de busto para la talla XS. Entonces le vamos a hacer para la talla 6. Le voy a hacer unas modificaciones a la tabla y va a quedar de 18, entonces vamos a manejar la mitad. ¿Listo? 9. Y medimos 1 y 1 a cada lado. Esa pinza en el delantero va a medir 12 centímetros. En alguna oportunidad, cuando les enseñé el molde básico de falda, alguien me decía, pero ¿por qué no le hizo la pinza en el delantero? Por lo general, esas pinzas no se confeccionan. Pero pues en vista de que hay muchas personas que de pronto sí la hacen, entonces pues esta es la oportunidad para aprender a hacerlo con la pinza. Bajamos 12 centímetros de la línea inicial que teníamos de cintura, ¿sí? De la línea con la que trazamos el rectángulo. Esta eliminación que hice acá, pues me adelanté un poquito, se hace después, pero no importa. Y trazamos, bueno, la pinza. Aunque acá realmente la pinza pues se dibuja como para que ustedes la entiendan que es una pinza, pero cuando ya vamos a confeccionar, lo único que marcamos es un punzón acá en esto, hacemos un puntico en la tela y acá hacemos unos piquetes, que en este caso pues vendrían quedando acá en esta, porque esta es la nueva línea de cintura, ¿sí? Listo. Podríamos decir que ya este es el molde básico de falda delantero y que saldría a doblez de tela, ¿sí? Entonces no se lo voy a colocar porque de pronto ahorita que haga el resto se me van a confundir. Entonces, pero ustedes ya saben que esto se cortaría a doblez de tela. ¿Listo? Bueno, voy a continuar acá con el delantero para no enredarlos ahorita que haga la espalda. Y le voy a hacer el aumento para la botonera. Yo le voy a colocar una botonera enteriza, ¿sí? O sea, quiere decir que no voy a cortar por acá y le voy a sacar la pieza de la botonera por aparte, sino la voy a hacer de una vez ahí en el mismo molde. Y un datico importante es que cuando vamos a hacer botoneras, debemos saber el tamaño del cual va a quedar terminada la botonera. En este caso va a ser una botonera de 4 centímetros. Entonces, siempre que yo haga una botonera, yo para hacer la botonera enteriza, le aumento 2 centímetros, que sería la mitad del ancho de la botonera, ¿sí? Corro 2 centímetros hacia acá, hacia afuera del molde, corro 2 centímetros y luego sí marco el ancho del que va a quedar la botonera terminada, que serían 4. Siempre es la mitad, ¿sí? Y pues cuando la vamos a hacer por aparte, entonces lo que se hace es que se le descuenta a la falda, ¿verdad? Eso ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Bueno, de pronto no quiero que se vayan a confundir, creo que nunca habíamos hecho este tipo de botonera. Entonces, bueno, les explico. Vuelvo y les explico. La botonera es de 4 y como va pegada a la falda de una vez, entonces yo aumento 2 centímetros, que sería el monte que va a tener la botonera.
y luego aumento la medida de la botonera terminada. ¿Listo? En la parte de abajo y en la parte de arriba también. Entonces acá mido 2 y luego mido 4. En total aumento 6 centímetros. Si la botonera fuera de 3, entonces solo aumentaría 1,5 y luego 3. ¿Listo? Acá en estos dos me sirven para indicar, eso es un piquete que yo debo hacer ahí. Esto me indica que por ahí yo voy a doblar esto hacia atrás de la falda. ¿Listo? Luego entonces trazo una línea acá, paralela a esta, o sea, una línea recta totalmente, para cerrar lo que le adicioné a la botonera, a la falda para hacer la botonera. ¿Listo? Entonces esta ya sería la botonera. Ahora le voy a hacer el bolsillo, ¿sí? Porque la falda va a llevar un bolsillo. Entonces yo voy a medir más o menos 2 centímetros arriba de la línea de cadera hacia arriba. Voy a medir 2 centímetros, hago una marquita, subo 2, venga, les apunto acá, 2 y 4, ¿listo? Esto se corrió y esto se corrió, ¿listo? Y ahora vamos a correr más o menos del costado hacia adentro 3 centímetros y ahí voy a formar la boca del bolsillo. Recuerden que la boca del bolsillo debe ser proporcional a la talla y proporcional al tamaño de la mano, ¿sí? Entonces, pues, que se vea acorde a la talla y que quepa la mano por ahí. En este caso me quedó de 18, ¿listo? Entonces, para diseñar el bolsillo ahí mismo, yo voy a bajar de la línea de cadera 6 centímetros, acá, de acá para abajo, 6, y luego voy a correr acá 14 centímetros. Fíjense que les estoy haciendo con azul lo del bolsillo, para que no se me vayan a confundir. Perdón, 12, no 14 sino 12, porque 14 ya me queda muy grande. 12. Todo tiene que ver mucho con el tamaño de la falda, ¿no? Entonces, pues si yo lo quiero más ancho, pues me queda más grande. Es algo como relativo. Bueno, y formo acá el bolsillo. Y de acá para adentro, entonces, más o menos le voy a dar al bolsillo 5 centímetros y medio. Acá les voy a marcar cómo van a sacar ahorita el bolsillo. Y trazo una línea recta acá, que yo se las estoy haciendo punteada, pespunteada, para que entiendan que este es el bolsillo. Esto lo sacarían a doblez de tela, ¿sí? Estos dos símbolos indican lo mismo. Entonces ustedes van a calcar esto y bueno, ya ahorita les explico con el papel cómo yo lo hice. Pero la idea es que el bolsillo lo sacan a doblez de tela y lo sacan 2 veces. ¿Listo? Este sería el bolsillo. Para cuando vamos a sacar el bolsillo, entonces debemos tener en cuenta que esta parte sale a doblez de tela, ¿sí? Quiere decir, miren, acá lo tengo más explicadito. Acá incluso ya le tengo costuras. Y la idea es que ustedes van a coger un papel, lo van a doblar a la mitad, un papelito más o menos grande, y esa mitad del doblez del papel la van a ubicar en la línea del bolsillo, ¿sí? Entonces, ustedes colocan ahí y calcan hasta acá, calcarían en el papel esto, desde acá hasta acá, ¿sí? Acá, todo esto. Y la otra parte, entonces, calcarían este otro pedazo, ¿sí? Y acá en este pedazo que tiene la curva, si ustedes quieren manejar esto en tela de forro, yo lo hice así, entonces esto lo saqué en otra tela aparte, no en la misma tela de la falda porque pues es jean y de pronto me quedaba muy grueso, es un denim, entonces me quedaba muy grueso. Entonces así lo saqué, así les debe salir el bolsillo, con la parte del costado y con la parte de la boca del bolsillo.
de manera que cuando vamos a confeccionar, acá vamos a colocar una vista en la misma tela de la falda. ¿Listo? Entonces, esa vista se las voy a hacer en otro color. Y para esa vista, entonces, voy a bajar de la cadera, de la línea de cadera, 3 centímetros. Y voy a correr acá más o menos 6 centímetros desde el costado. Recuerden que ya esto no hace parte del molde. El costado es este de acá. Entonces 6 centímetros me da acá. Corrí acá 6 centímetros. Y voy a trazar acá una línea. Dándole una formita ahí. ¿Sí? Y quiere decir que mi vista es esto. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Calcar esa piecita, sacarla de ahí, pero pues sin dañar el molde, sin dañar el trazo, yo cojo otro papel y la dibujo ahí encima. La traslado, ¿ok? Y esa vista la voy a sacar 2 veces también, porque pues son 2 bolsillos, ¿listo? Esto se llama una vista y va 2 veces. Listo. Entonces aquí ya tengo la falda, pero yo quiero entallarla un poquito y quiero hacerle un corte. Entonces para ese corte voy a manejar, vamos a hacerlo con este lápiz y lo reteñimos para que pronto ustedes lo vean bien. Hay que ver acá con la botonera de la línea inicial hacia adentro. Voy a correr lo mismo de la separación de busto, de la mitad de separación de busto, que en mi caso pues fueron 9. Listo, marco acá los 9 y trazo una línea hasta el punto de la pinza. Yo creo que ahí se ve perfecto. Quiere decir que mi falda yo la voy a cortar acá eliminando la pinza. Esto sería una pieza. Esto es una pieza, ¿sí? Que este es el hilo de la tela. Y la voy a cortar 2 veces. ¿Listo? Una para cada lado. Y este otro lado sería otra pieza, pero yo la voy a entallar. Recuerden que les dije que la iba a entallar. Entonces acá entro 2 centímetros. Mido 2 centímetros y entro 2 centímetros. Ahí. Y llevo esa línea recta hasta los 3 que había bajado para hacer la vista. Y este es otro molde, ¿sí? Que vendría a ser por acá, por la boca del bolsillo, así, hasta este lado de la pinza. Porque esa pinza yo no la voy a confeccionar, la voy a eliminar en el corte. Y ahí pues me queda con mejor horma la falda. Entonces este sería el otro molde, hasta acá, así. Y lo mismo lo voy a cortar 2 veces. Listo. Entonces miren, acá les voy a mostrar los moldes tal cual como me quedaron, ¿sí? Acá ustedes ven que dice dobladillo porque yo le había dado aumento para hacerle dobladillo, pero pues después ya no se lo quise hacer porque después decidí que la quería hacer con flequitos en el orillo. Entonces miren, este sería el molde de este lado que viene hasta acá, ¿sí ven? De la pinza. Y ya tiene los aumentos de costura, botonera y el lado de la falda. Y este es el otro lado donde tiene, está la reducción y está acá por el lado de la pinza. Y esta es la boca del bolsillo. Y estos son los 2 moldes que les van a salir, que ustedes deben tener en cuenta, que el delantero está conformado entonces por estos moldes. Este que es el bolsillo, el centro delantero, el costado, más esta piecita de la vista.
ustedes la sacan, la calcan así y le dan costuras por todos lados de 1 centímetro. Y esa vista se va a colocar acá. En la confección pues lo van a entender un poco mejor. Listo, ahora sí vamos a pasar a hacer la espalda. Espero que no se hayan enredado, que les quede clarito. La espalda, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prolongar, acá, yo creo que alcanzan a ver ahí, la línea de cadera, ¿sí? La vamos a prolongar. Entonces nos vamos a ubicar acá, con la línea recta que teníamos, para hacer la línea de cadera. Solo que pues lo vamos a dejar más separadito, para poder sacar, hacer el despiece de una vez ahí. Pues yo lo voy a hacer así porque no quiero dejar el molde básico por aparte. Entonces voy a trazar una línea. Acá no voy a hacer el rectángulo completo porque resulta que ustedes saben que en la cadera debemos hacer un aumento de 2 centímetros y que al hacer ese aumento de 2 centímetros, la falda, el molde se torna como torcido, ¿sí? Entonces si lo hago recto, no le puedo dar este aumento y puede que la falda nos quede levantada en la parte de atrás. En el centro de la espalda la falda se levanta. Ya que si ustedes quieren hacerlo, pues entonces harían lo mismo, el mismo procedimiento del delantero, ¿sí? De hacer el rectángulo, simplemente pues que las medidas varían. Ahora, en la parte superior, lo mismo, prolongamos la línea de cintura. O si ustedes desean, si no quieren prolongar las líneas, porque de pronto no lo quieren hacer así, entonces hacen un rectángulo acá que va a tener las medidas de 1/4 de contorno de cadera más 2 centímetros, ¿sí? Por la altura de la cadera, que sería este rectangulito que yo estoy haciendo acá. Entonces acá mido la altura de cadera, que son 19, y hago la línea. Y acá, entonces mido, mi cadera es de 23.5, la cuarta más 2 serían 25.5, ¿sí? Esta es como la base inicial para poder hacer el molde. Acá escuadro y trazo la línea. Completo la línea del rectángulo. Listo. En la espalda, esta es la base inicial. ¿Listo? Entonces, vamos a medir 2 centímetros haciendo escuadra con la línea de cadera. Recuerden que esta es la línea de cadera. Medimos 2 centímetros. Acá medimos 2 centímetros. 2 centímetros, ¿sí? De acá para abajo, 2. Y luego 1 en línea recta con el costado. Esos 2 que le acabo de dar. Listo. Ahora sí, ya le di el aumento para que la falda no se me levante. Ahora sí le voy a dar el largo. Termino yo el largo. Ese largo lo determino midiendo en el delantero de la línea de cadera hacia abajo, qué tan largo me quedó. Acá pues 25 centímetros. Listo. Y mido 25 centímetros de acá para abajo, haciendo escuadra, 25, y acá también 25. Esos 25 yo ubico la regla, lo que pasa es que mi regla pues ya se le borraron los números, por eso no lo hago directamente con ella. Pero yo ubico la regla haciendo escuadra con mi nueva línea de cadera. Esta es mi nueva línea de cadera después de los 2 centímetros. Y de ahí para abajo mido los 25 y trazo una línea recta. En el otro lado lo mismo. De esta línea para abajo entonces voy a medir 25 también. Trazo la línea y si se fijan que es totalmente recta y que el molde se nos torció hacia la derecha. Bueno, cierro acá este otro cuadradito que hice o rectángulo. Cierro, que este es el largo de la falda. Listo. Y ahora voy a ubicar
la medida de cuarta de cintura más 3 de pinza. En la espalda la pinza se hace de 3 centímetros, entonces mi cintura es de 17, la cuarta, más 3 serían 20. Entonces, si yo mido desde acá para allá esos 20, me va a quedar demasiado espacio para eliminar y la falda me va a quedar como con un globo acá en este lado, me va a quedar como embolsadita. Entonces, a mí me funciona eliminando 2 centímetros primero, acá, del centro hacia el costado, elimino 2 centímetros, corro 2, y de ahí hacia allá, hacia el costado, sí mido los 20, que sería la medida que necesito para mi cintura. Entonces acá sería una cuarta de contorno de cintura más 3 de pinza. ¿Sí? Ahí. Corrí 2 y después de los 2 sí marqué los 20. ¿Listo? Y voy a trazar ahora las curvas para marcar el centro y el costado. Este sería el costado, entonces empiezo siempre recto de la cadera hacia arriba y luego le voy dando la forma semicurva. No puedo empezar de una vez recto desde acá porque entonces me va a quedar muy curvo. Y acá también empiezo, dejo un pedazo recto y luego le voy dando la forma. Este sería el centro de la espalda. ¿Listo? Y para ubicar la pinza, entonces simplemente en la mitad de los 20 centímetros voy a ubicar la pinza. Y corro 1,5 a cada lado, porque recuerden que le dimos aumento de 3 centímetros para la pinza. Entonces miren, ahí está, 1,5 y 1,5. ¿Listo? En la espalda, esa pinza va a medir 13 centímetros. Entonces yo acá ya tengo marcado los 13, que sería este. Y dibujo la pinza. Ahí. Esta pinza sí la voy a confeccionar. ¿Sí? Esto sí, y acá pues lo mismo, piquetes. Acá también bajo 1 centímetro, como lo hice en el delantero. Y lo llevo hacia el costado. Entonces voy en un pedacito recto y voy formando la curvita acá de la cintura. Listo. Quiere decir que mi molde es de acá para abajo. La voy a entallar un poquito. Entonces lo mismo. La voy a entallar en los dos lados. Acá sí la voy a entallar en los dos lados porque no quiero que me quede muy entrada de este lado porque le quiero eliminar 3 centímetros. Si ustedes la quieren entallar más, la pueden entallar más, ya ustedes determinan qué tanto le quieren quitar. Acá corremos 1 y acá corremos 2. ¿Listo? Trazamos línea recta desde los dos hacia la línea de cadera en el costado. Y si ven, miren, ya queda más linda la forma. Y acá lo mismo, línea recta hacia la línea de cadera. Listo. Y mi molde vendría siendo lo que ven en azul. Hasta acá el largo. Pero yo le quiero hacer canesú a mi falda. Entonces, voy a hacer el canesú en la espalda, que miren, es esta piecita. Entonces voy a medir 5 centímetros de la nueva línea de cintura hacia abajo. 5 que me dan acá. Y 3,5 por el costado. ¿Listo? Voy a trazar una línea recta. Y hay dos formas de sacar ese canesú de la espalda. Trazo la línea recta acá. Y hay dos formas. Una forma sería calcar acá este pedazo de la pinza, ¿sí? Este pedazo del canesú, perdón, y luego saltar la pinza y llegar a este lado, ¿sí? Otra forma sería entonces eliminar esto que tengo acá de pinza de una vez acá en el costado, que es como la más fácil. Entonces, inicialmente acá la pinza tiene 3 centímetros, ¿cierto? Entonces le eliminamos acá 3 centímetros
al canesú y en la parte de abajo tiene 2 centímetros. Entonces 2 centímetros acá y trazamos una línea recta y ya, ahí nos queda el canesú. O sea, nuestro canesú vendría siendo esto, este pedazo. Y lo vamos a quitar de ahí, ¿sí? Esta pinza pues ya no la vamos a confeccionar porque el molde es todo esto. Este canesú lo vamos a cortar 2 veces y este piquete indica que unimos otra parte acá. Este pedacito de pinza que nos queda lo confeccionamos. Entonces acá marcamos un piquete y acá otro piquete y acá el puntico en la tela para confeccionar. Listo. Y si ustedes desean le colocan bolsillo. Yo le coloqué un bolsillo que no les voy a explicar cómo se hace el bolsillo en esta ocasión porque cuando hicimos la braga de vestido o jumper, no recuerdo cómo se llama el video, les enseñé cómo sacar el bolsillo. Importante que el bolsillo sea grandecito porque como la falda es hasta la cintura, entonces un bolsillo pequeñito se nos va a ver como raro, ¿no? Entonces el bolsillo grandecito, bien lindo. Y en la confección pues sí les voy a explicar cómo. Bueno, para sacar la pretina, que es lo que nos queda pendiente, vamos a tener en cuenta que la cintura de la talla 6 mide 68 centímetros. ¿Listo? Pero le hicimos un aumento para una botonera de 4 centímetros. ¿Listo? Entonces 68 más 4 nos daría 72, ¿sí? Pero como yo quiero que la pretina me quede un poquito más chiquita, para que cuando la pegue la cosa no me quede floja, no me quede suelta, entonces yo voy a conservar estos 72 y no le voy a dar aumento de costura. Y la voy a sacar entonces de 72 por 10 centímetros. 10, ¿por qué? Porque yo quiero la botonera terminada de 4, ¿sí? Pero cuando yo 4 y 4, 8, ¿sí? Porque pues para que doble de una vez. Y uno que necesito de costura pues serían 10. Esto ya se lo he explicado en varias ocasiones, pero quiero que les quede claro de pronto por si algún principiante está viendo el video y no entiende muy bien el cuento del doblez o de que salga de una vez completa, ¿sí? Entonces serían 10. Cuando yo coso por acá a 1 centímetro, acá me quedan 4 y la pretina queda terminada de 4. Listo, entonces la vamos a sacar de 72 por 10. Recuerden que siempre es el contorno de cintura o de la cadera o donde se esté colocando más el aumento que le dimos para el monte de botones. Esto es todo entonces por el patronaje. Ya la confección se las voy a mostrar en otro tutorial y espero que les guste.